Por fin tenemos en castellano la obra culmen de la premio Nobel Olga Tokarczuk. Nada menos que más de 1000 páginas que la encumbraron a lo más alto de la literatura. Las razones por las que una obra de esta magnitud ha llegado con 9 años de retraso a nuestro país son, por otra parte, debate para otros escenarios. En estas líneas trazaré una hoja de ruta, labor que me ha hecho reposar la obra en mi interior varias semanas tras el término de su lectura, en la que intentaré dejar constancia de que nos encontramos ante una de las obras más grandes en lo que llevamos del presente siglo. Tras la controvertida recepción en su país de origen, Polonia, por el galardón recibido, los escasos títulos que estaban en castellano inundaban las estanterías de las librerías, pero sin llegar a consumar la lógica que nos hiciese comprender tal suceso. Tiene que ser con Libros de Jacob, virtuosamente traducido por Agatha Orzeszek y Ernesto Rubio, cuando encontremos la llave definitiva que nos rinda ante una escritora de tal magnitud y brillo que, por momentos, ciega al lector con sus vastos recursos narrativos. La sutil habilidad de manejar la voz narrativa, del homodiegético al extradiegético, sin temer a la voz coral de los personajes principales, es digna de ser estudiada y admirada, más en unos tiempos donde hemos pasado del menos es más al menos es lo único aceptable. Dejando a un lado disquisiciones, abordemos la obra. El poder de la palabra escrita, la palabra que permanece y puede ser ceniza en la hoguera, pero que puede replicarse como célula presta a la supervivencia, hibernar decenas, cientos de años hasta que el hábitat sea el propicio. La palabra escrita en los libros, que vino de la palabra oral y vuelve a los debates, charlas, lo humano, para volver a ser escrita, impresa. Porque recordemos, nos encontramos en la época de la República de las Tres Naciones, a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII, una Polonia, una Ucrania y una Lituania en la que coexisten católicos, judíos y ortodoxos, sin tener en cuenta los musulmanes otomanos del sur. Habitamos en un antiguo régimen que daba claros síntomas de implosión ante los avances de la ciencia, un campesinado alejado de cualquier tipo de alfabeto y de la magia intrínseca que emanaba de los libros, ya fuese de la naturaleza más primitiva como de la más ferviente militancia, por ser entendido como único camino para un progreso que no terminaba de gestarse. Antes de seguir y caer en compartimentos estancos, decir que Los Libros de Jacob es una novela con trasfondo histórico, tal y como pudo ser la magna obra de Marguerite Yourcenar, Opus Nigrum, pero nada tiene que ver con los cánones comerciales que hoy en día acostumbra el lector a enfrentar en sus sosegadas lecturas estivales. Aquí encontramos la totalidad de los temas vitales de la historia de la literatura, desarrollados con pinceladas alternas a lo largo de una sucesión de hechos que ofrecen un excelso análisis de Europa central en aquella época. Por poner un ejemplo, la superchería contra el conocimiento, siendo la literatura uno de los caminos más nobles del saber. La necesidad de ese conocimiento y la memoria del pasado como gran regalo que ofreció la invención siglos antes la imprenta, un acceso gratuito, atemporal y libre, empírico de razonamiento. Y es ahí, en esa lucha despiadada entre la oscuridad de los debates arcanos y la luz de la realidad ineludible de la praxis escrita, donde aparece nuestro personaje principal, o uno de ellos, mejor dicho, el judío Jacob Frank, histórico sincretista que, autoproclamado Mesías, intentó, tras ser conocedor de las 3 religiones del libro, aunarlas en una suerte de nueva Trinidad libertaria. Y aquí me he tomado el lujo y osadía de bautizarla de tal forma. Todo quede dicho.
Esta nueva fe llevaría a los nuevos creyentes al paraíso terrenal, en esta misma vida y en este mismo mundo. Porque, ¿para qué una vida miserable, repleta de dolor, enfermedad y hambre, trabajando en una tierra que no te pertenece? ¿Para qué seguir unas doctrinas de más de 1500 años de antigüedad, plasmadas en un mundo ya perdido? ¿Y para qué esperar otra reforma, si esta unión entre la carne y el espíritu es definitiva? Así pensaron todos los seguidores de Jacob, que no fueron pocos, porque sí, la teología es un factor importante en una obra que trata de una época donde casi todos los códigos de convivencia pasaban por ese filtro. Y aquí uno de los grandes pilares de esta obra. Y sí, el odio al judío aparece sin tamices. El desprecio de estos por los herejes y su connivencia con sus opresores también aparece. La superstición, el inicio de las pseudociencias y el miedo utilizados para fines oscuros son una constante. La debilidad más humana en la que se divide el mundo, los que temen y los que usan el temor en su beneficio. Y es en este punto donde Tokarsuk nos acerca ese mundo de hace más de 250 años al actual y nos hace reflexionar y mucho. Porque es un mundo, todo hay que decirlo, totalmente ajeno al nuestro, mostrado eso sí con una gran versatilidad. Es aquí donde encontramos el segundo pilar, en el que este libro demuestra ser una auténtica joya. Nos acerca a una sociedad que bien parece de fantasía, en la que el trasiego de mercancías era tan común y necesario como la necesidad de vestir un calzado para poder caminar sobre la nieve, en el que lo exótico era tan relevante como relativo, y en el que las distancias no eran tan enormes como pudiéramos pensar desde nuestra arrogancia postmoderna, pero sí albergaban la dimensión sustancial para discernir entre lo cercano e inminente como de lo extraño y sorprendente. Sin duda, la autora polaca nos sumerge en una historia de una época que contenía grandes virtudes para la libertad inherente del individuo, como a su vez la opresión de una sociedad aterrorizada por el miedo a lo diferente. Una sociedad que se nos muestra en la voz y pensamientos de los numerosos personajes que irán tomando la voz narrativa a lo largo de la novela. No voy a nombrar uno a uno todos sus nombres. Sobra decir que es una de las grandes novelas hiladas en base a sus personajes y con la construcción, valga la redundancia, de personajes en muchas décadas. Y este es el tercer pilar que hace de los libros de Jacob una lectura para grandes amantes de la literatura y sobre todo ello un enorme homenaje al mundo del libro, que bien le mereció el Premio Nobel del año 2018.